En este momento estamos desde las salas de presentación de la Agencia de Aduana Patricio Zulueta, asistiéndonos a ustedes muy gratamente para presentarles a nuestro profesor Alejandro Garay, que dictará una importante conversación acerca del tema el ABC de los Incoterms. Hoy tratará específicamente el tema de los Incoterms marítimos. La Agencia de Aduana Patricio Zulueta se esmera en los últimos 2 años, ha puesto en práctica un plan de capacitación integral acerca de todo el movimiento y todo tipo de operaciones que se realicen de comercio exterior. La experiencia en el servicio, la calidad humana de nuestro gerente general y de todo nuestro equipo de 118 profesionales, la situación profesional de cada uno de ellos, que nos especializa en todas las gestiones aduaneras integrales, la ubicación geográfica de nuestras oficinas, todo el servicio que brinda la agencia Zulueta está resumido en este sistema de webinar de capacitación mensual que le entregamos a ustedes con mucha felicidad, con mucha alegría, sin costo, para que puedan aprovecharse de él y mejorar aún más sus negocios con el comercio internacional. Los voy a dejar con el profesor Garay para que comience su importante conversación con ustedes. Tengan todos muy buenas tardes, gusto de saludarlos. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo están? Muy Hola bien. Marielsa, hola Michelle, hola Javier, Rosario, Marcelo y todos los que me están escuchando, bienvenidos nuevamente a este encuentro patrocinado por la gran agencia de aduanas Patricio Zulueta Gogoni. Aquí estamos nuevamente en esta instancia para los clientes de esta agencia y para aquellos que todavía no dan el paso, no dan la decisión de decir ya, me voy a inscribir con Zulueta a hacer mis despachos aduaneros. Hay que atreverse, es una experiencia, la verdad, inolvidable. He tenido la oportunidad de trabajar, estar en las oficinas regionales de la agencia de aduana y el tratamiento que se le da al cliente, su mercancía, desde el punto de vista documental, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista logístico, amerita conocer y entablar relaciones con esta agencia de aduana. En el día de hoy vamos a tratar un tema que lamentablemente pasó sin pena ni gloria producto del tema de la pandemia. Me voy a referir a los Incoterms 2020, jóvenes, que están vigentes desde el 1 de enero del año 2020. Pero el mundo tenía la cabeza en otra parte. Lamentablemente el mundo estaba en otra cosa, todos lo sabemos, parece ser que ya estamos saliendo, espero que no vuelva ningún bicho a molestar al mundo. En consecuencia, esto de los Incoterms de la última versión pasó sin pena ni gloria, y es por eso que los quiero invitar, que me están escuchando, de aquí a noviembre. ¿Por qué dirán a noviembre? Vamos a tener una charla que va a durar hasta noviembre. Vamos a hacer un recuento de los Incoterms 2020 en 3 segmentos. Hoy día una primera parte, ¿no es cierto? En octubre, en una fecha que luego les indicaremos, una segunda parte, y en noviembre, la tercera parte y final de este recuento de los términos internacionales de comercio. Porque eso significa Incoterms, términos internacionales de comercio. Incoterms en sí misma no es una palabra, es un acrónimo que significa International Commerce Terms. Yo espero que esta va a ser la última charla que voy a dar desde tierras castellanas. Estoy en Castilla-La Mancha en estos momentos y pienso que ya la próxima charla voy a estar en mi querido Valparaíso, mi Valparaíso natal. ¿Sabían ustedes por qué
la expresión FOB y la expresión CIF son tan importantes y son tan famosas? Me refiero importante porque están prácticamente en todos los libros de economía a nivel mundial. En los libros de economía, en la parte macroeconomía, normalmente se habla y se dice que las tarifas de ingreso que imponen los países a la importación de productos extranjeros, se hace sobre la base del valor CIF y cuando se vende, se debe valorar en términos FOB. ¿Por qué creen ustedes que son tan importantes estas expresiones? Les voy a contar. La expresión FOB nació en 1812 en las Cortes Británicas, a orillas del río Támesis. Miren qué viejo. Tuvieron que pasar 83 años a partir de 1812 para que apareciera la segunda expresión CIF. En ese momento no se les consideraba Incoterms. Tendrían que pasar más de 100 años, ¿no es cierto?, para que en 1936, al alero de la Cámara de Comercio Internacional en París, nacieran oficialmente al servicio del comercio internacional los términos internacionales de comercio. Pero las expresiones FOB y las expresiones CIF ya existían previo a la aparición de los Incoterms. Eso quería comentarles. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a definir estos términos internacionales de comercio. Vamos a tratar de comprender, ojo, comprender desde una mirada comercial, no necesariamente una mirada aduanera, sino que una mirada comercial, cuál es la propuesta que hace la Cámara de Comercio Internacional, que es, diría yo, la fábrica de los Incoterms. Ahí se fabricaron, ahí se construyeron. Vamos a entender, tratar de interpretar esa propuesta en cuanto a la clasificación de los Incoterms y vamos a realizar una actividad práctica. Si tienen la posibilidad de tener una calculadora, un papel y un lápiz, sería interesante para que podamos todos participar de esta operación. En términos más concretos, hoy día vamos a definir qué son los Incoterms, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus propósitos, cuáles son las ideas fuerza que subyacen a los Incoterms, y como les dije, como les comenté que vamos a hacer 3 segmentos, hoy día nos vamos a enfocar precisamente en estos Incoterms que acabo de explicar al principio. Me voy a referir a los Incoterms marítimos, exclusivamente a los Incoterms marítimos que son, como ven ustedes ahí, FAS, FOB, CFR, CIF. Y finalmente vamos a hacer un caso práctico. En la siguiente sesión, la de octubre, analizaremos los Incoterms polivalentes. Analizaremos ex-work, analizaremos FCA, analizaremos CPT y CIP. Y para noviembre les voy a presentar una familia. ¿Cuál es la familia que les voy a presentar en noviembre? La familia D, de dedo, donde tenemos DAP, DPU y DDP, los 3 Incoterms de la familia D, y con eso vamos a terminar todo el espectro de los Incoterms de la versión 2020. Esa es la propuesta. ¿Qué estamos viendo ahí? Ustedes, no sé si alcanzan a ver, ¿qué estamos viendo ahí? Estamos viendo un montón de flechitas, un montón de monitos, de dibujitos y con números. Los Incoterms, como les dije, es un acrónimo, términos internacionales de comercio, que formalmente nacen al alero de la Cámara de Comercio Internacional en el año 1936. Eso es lo primero. Lamentablemente todos sabemos lo que ocurrió al final de esa década en Europa, la Segunda Guerra Mundial. No es mucho lo que se pudo avanzar en materia de comercio internacional, al contrario, hubo un retroceso importante, pero así todo, en el año 1945 se produjo la primera revisión
de estos términos internacionales de comercio. No fue mucho lo que se pudo avanzar. Sin embargo, en 1953, en plena guerra de Corea, en pleno tiempo de la guerra de Corea, sí hubo una mejora, una revisión de estos Incoterms en términos cualitativos. En el año 1967, por eso que lo tengo en amarillo, año 1967, se produce, la verdad que una revolución bastante importante, porque aparecen los aviones gorditos, como le digo yo. Aparecen los aviones de fuselaje ancho, aparecen los Boeing, aparecen los Jumbo y aparecen los primeros contenedores aéreos, los famosos ULD, a los cuales me referí en unas sesiones anteriores, los ULD que se utilizan para el transporte de carga en aviones. Consecuencia, ahí también, evidentemente, fruto de estos cambios tecnológicos, los Incoterms tuvieron que ser nuevamente trabajados y reformulados. De ahí pasamos al año 1976, importante esa fecha porque ya el contenedor marítimo ya estaba cumpliendo 16 años desde que Malcolm McLean, el inventor, el gran camionero norteamericano, inventor de los contenedores marítimos, ya había una experiencia y era importante reformular los Incoterms con la versión del año 76. Aquí pasa algo muy simpático. Por primera vez, una versión dura tan poco, apenas 4 años para llegar al año 1980, donde ya se estaba hablando fuertemente de la concepción multimodal, es decir, donde había más de 2 operadores logísticos a cargo de una operación en relación a un operador de transporte multimodal. Después saltamos al año 90, ya pasan los 10 años, a 1990, importantes cambios hubo, ¿no es cierto?, fundamentalmente en el transporte de carretera, ferroviario, ¿no es cierto?, para llegar a la versión 2000, donde ya estamos con Internet, y eso claramente significó un cambio profundo en la revisión, en la interpretación de estos términos internacionales de comercio, para pasar al año 2010 y finalmente, a contar del 1 de enero del año 2020, estamos viviendo la versión 2020, que es la versión a la cual hoy día yo me voy a referir. Eso ha sido un poquito la evolución histórica de los Incoterms, como pueden observar. ¿Sí? Bien, ¿qué son los Incoterms? Primero que todo, les voy a decir que a diferencia de lo que dicen algunos libros por ahí que yo he leído y algunos colegas, yo no digo que son reglas. Las reglas son para cumplirlas a raja tabla. Las reglas son para cumplirlas. Sin embargo, entonces, ¿qué son? Son herramientas. Son herramientas, son nomenclaturas, abreviaturas de 3 letras, que la verdad que sirven mucho al comercio internacional. De no establecer un Incoterm con un exportador, con un importador, la verdad que el tema sería demasiado engorroso. Pero por otra parte ahí dice que es una lex mercatoria, y acabo de decir que no es una ley. Lex mercatoria significa ley del mercado. Es una expresión en latín que quiere indicar que estas revisiones a las cuales yo ya les hablé se van modificando según la experiencia, según el manejo, el conocimiento, la casuística de los profesionales del comercio exterior, de los grandes bancos, de las empresas de transporte marítimo, aéreo, de los freight forwarder, de los agentes de aduana, de los despachantes de aduana, que van, ¿no es cierto?, van generando conocimiento para que más o menos cada 10 años estas nomenclaturas se vayan renovando. Pero leyes de rajatabla no son. ¿Por qué lo digo? Porque no es obligatorio establecer un Incoterm entre un vendedor y un comprador. El tema es que si yo, Alejandro, soy un exportador y tengo un cliente que se llama Nelson, que me está escuchando, hola Nelson, ¿cómo estás?
Si tú me estás escuchando y yo te vendo una mercancía y no acordamos un Incoterm, la verdad que voy a tener mucho problema con Patricio Zulueta. ¿Por qué voy a tener problemas? Porque aquí en Chile hay que armar un valor FOB del punto de vista de la exportación. Entonces es casi infantil no utilizar Incoterm. Pero la verdad hay que decirlo, en estricto rigor, entre vendedor y comprador no es obligatorio. Es inmensamente necesario sí establecer un Incoterm. ¿Qué hacen estos Incoterm? En el fondo es como un rayado de cancha. Observen ese señor que está apuntando con el dedo y tiene todos esos señores que están en el equipo sentados en la mesa. Ese señor está dando instrucciones. Hagamos cuenta que ese señor de la fotografía es la Cámara de Comercio Internacional, ¿no es cierto?, que está explicando cuáles son las responsabilidades y cuáles son las obligaciones de los vendedores y de los compradores y qué deben hacer cada una de las partes. Nelson, ¿en qué país estás tú? Juega conmigo un poco, Nelson. Hola, ¿en qué país tú? No me digas Chile. ¿En qué país estás? Hola, estoy en ¿Ah? España. En En España. España. Vale, tú estás en España. Yo estoy en Chile. La idea es que esto sea entendido tanto en Chile como en España. Pero si vamos a trabajar con un banco italiano, que ese banco italiano también lo entienda. Si la compañía de seguros noruega, que también lo entienda. Que todos los actores de la compraventa internacional que están involucrados en la operación que tengo con Nelson entiendan el tema de los Incoterm. Por eso que dice ahí que tiene un propósito estandarizador, es decir, que sea homologado para todas las partes que participan. Yo creo que con todo lo que yo ya les he dicho, no es muy difícil entender que de acuerdo al artículo número 3 de la Convención de Viena de 1980, de la cual Chile suscribe a partir de 1990, la verdad que los Incoterm facilitan y hace que el comercio internacional sea mucho más amigable, ¿no es cierto?, en términos de que construimos entre todos, ¿no es cierto?, un lenguaje homologado de 3 letras para hacer una conversación más fluida y más transparente. ¿Sí? Eso. 3 preguntas claves que subyacen en la temática del comercio exterior. ¿En qué lugar yo, Alejandro, le transfiero en este caso a Nelson, que está en España, el riesgo del transporte? Esa es una gran pregunta que resuelve el tema de los Incoterm. Yo estoy en Chile, Alejandro está en Chile, y tú, Nelson, estás en España. ¿En qué lugar yo, Alejandro, te transfiero a ti, Nelson, el riesgo del transporte, la mercancía? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Hasta dónde me tengo que yo, Alejandro, que estoy en Chile, meter la mano en el bolsillo? ¿Qué significa meterme la mano en el bolsillo? ¿En qué lugar se produce la transferencia de los costos? ¿Hasta dónde pago yo? Si tú estás en España, Nelson, yo estoy en Chile, ¿pago hasta que la mercancía te la dejo en España? Sí, puede ser. ¿Pago hasta que la dejo en la puerta de mi empresa en Valparaíso? Puede ser. Arriba del barco en Valparaíso, puede ser, o en el aeropuerto de Santiago, o en el aeropuerto de Barajas en Madrid, porque esto es para aéreo también. Ahora, si tú, Nelson, estás en Argentina, a lo mejor podría yo entregar la carga en el terminal que está en los Andes terrestre. O sea, ¿en qué lugar se produce la transferencia de los costos? ¿Hasta dónde pago yo? ¿Y dónde empiezas a pagar tú, Nelson? De eso se Eso va a trata la depender segunda de la pregunta. Incoterm, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que estamos viendo. ¿Cuáles son las 3 preguntas clave? Y la tercera pregunta, ¿cuáles son los documentos, Nelson, que tú tienes que gestionar en España cuando la mercancía te llegue? ¿Cuáles son los documentos que tengo que gestionar yo aquí en Chile? Esas 3 preguntas subyacen a la problemática de los Incoterm. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Pero antes de ver eso, me gustaría darle unos minutos a esta pregunta muy importante que me la hacen muchas veces en los cursos de capacitación. ¿Y qué nos regulan los Incoterm? En palabras sencillas, ¿en qué no debe meterse los Incoterm? Primera cosa, servicios. Yo cada vez que tengo que escribir un artículo para una universidad extranjera,
porque eso hago, eso no tiene nada que ver con los Incoterms, no está regulado. Cualquier tipo de servicio no tiene que ver con los Incoterms. Los Incoterms tienen que ver con productos tangibles que se mueven de un lugar a otros. No tienen nada que ver con los servicios. Otra cosa importante, la propiedad de las mercancías. Que yo venda FOB, que yo venda CIF, que yo venda Esword, FCA, CPT, lo que fuere, en ningún caso está regulado por el Incoterm el tema de la propiedad. O sea, no porque estamos utilizando un Incoterm, la mercancía ya es mía o ya te traspasé el dominio de la mercancía porque se está cumpliendo tal o cual Incoterm. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Otro tema muy importante que no regula el tema de los Incoterm es la forma, el mecanismo, el método de pago. Es decir, si estamos trabajando con una carta de crédito, si estamos trabajando con un anticipo del comprador, si estamos trabajando con una cobranza extranjera, la publicación 522, tampoco los plazos de pago, ni mucho menos la moneda. ¿Qué tipo de moneda es? Son temas que a los Incoterm no le incumben, no los regulan. Y finalmente, tampoco los Incoterm tienen mucho que ver con el hecho de que si existe o si no existe un contrato de compraventa internacional. La figura del contrato de compraventa internacional, que puede ser tema que seguramente vamos a analizar en las siguientes sesiones en mayor profundidad, es un tema totalmente distinto, totalmente aparte. Si bien es cierto, en los contratos de compraventa se debe indicar el Incoterm, si no hubiera Incoterm, perdón, si no existiera contrato de compraventa internacional, el Incoterm no indicaría absolutamente nada. Tampoco especificaciones de la mercancía. No tiene nada que ver con los tipos de mercancías, si carga granel, si estamos exportando, qué sé yo, vehículos, si estamos exportando cobre, si estamos exportando lo que sea. Absolutamente nada tiene que ver. Los recursos jurídicos disponibles, muy importante. Los Incoterm no hablan de un camino de solución en relación a una controversia que yo pueda tener con algún cliente en el extranjero, en absoluto. Ni mucho menos los Incoterm se preocupan de imponer los aranceles o los efectos, ¿no es cierto?, de las sanciones que pueden ocurrir por incumplimiento. No tiene absolutamente nada que ver. Pero sí hay algo interesante que ustedes es bueno que sepan en relación a qué ocurre cuando existe algún problema de incumplimiento, ¿no es cierto?, entre Nelson, que está en España. Miren, Nelson no se portó bien conmigo, y yo que estoy en Chile. ¿Qué pasa cuando tenemos algún problema, Nelson, y entre los dos no tenemos un contrato de compraventa? ¿Qué es lo que dice la costumbre? La costumbre significa derecho consuetudinario, es decir, la tradición. De no haber contrato de compraventa internacional, es muy bueno que sepan esto, cada vez que con Nelson acordamos cualquier Incoterm de la familia C, cualquier Incoterm de la familia F, o simplemente el Esword, porque el Esword es el único Incoterm de la familia E, donde la transmisión del riesgo ocurre en el país de origen, ¿qué va a ocurrir ahí? Y no hay contrato de compraventa internacional. ¿Qué es lo que dice la costumbre? Que nos vamos a aplicar a los tribunales de justicia del país de origen, en este caso Chile. Cada vez que ocurra un problema, un conflicto entre Nelson y yo, Nelson está en España, yo estoy en Chile, en cualquiera de esas situaciones y no hay contrato de compraventa, se aplicará la justicia chilena. Por el contrario, si yo, Alejandro, que estoy en Chile, acordé contigo, Nelson, que estás en España, cualquier Incoterm de la familia D, y no hay contrato de compraventa internacional, la costumbre indica que serán los tribunales españoles aquellos encargados de dictar justicia en caso de un conflicto entre tú y yo, Nelson. ¿Qué te parece? O sea, sería
en el país de origen del vendedor, ¿En qué caso, Nelson? de la importación? Ponte en este escenario, Nelson. Yo estoy en Chile, yo te estoy vendiendo y tú me estás comprando. Si yo te vendo DAP, DPU o DDP, en cualquiera de esos tres Incoterms, en cualquiera de esos tres, tenemos algún conflicto, ese conflicto, el derecho consuetudinario indica que el problema se resuelve en el país de destino, en España, en el país donde estás tú. Por el contrario, si yo te vendo y estamos en el primer caso de arriba, en C, F y S-word, y tenemos algún problema, estos problemas se resuelven según la justicia chilena, porque es el país de origen. No sé si te respondo a la pregunta. Sí, correcto. Perfecto. Bueno, Muy y bien. en caso que tuviéramos contrato, ahí rige el contrato. Ahí rige el contrato, correctamente. Muy bien. 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 Vamos ahora con los criterios y los grupos de Incoterms. Los criterios y los grupos de Incoterms. Esto no lo inventé yo, por si acaso. Esto es lo que postula la Cámara de Comercio Internacional en su versión 2020. ¿Qué pueden observar ustedes en esa diapositiva? Marielsa, ¿me estás escuchando? ¿Cuántos criterios ves tú, Marielsa? Criterios que están arriba para interpretar los Incoterms. ¿Cuántos criterios observas? Estás muteada, Marielsa. Marielsa, estás muteada. ¿Cuántos criterios ves? Desmuteate, Marielsa. Ahora sí. ¿Cuántos 3. criterios ves? 3. A ver, ¿cuáles, cómo se llaman? El modo de transporte, Sí, el segundo, pago del transporte internacional sí. y transmisión de riesgo. Perfecto. Muchas gracias. Esos son los tres criterios que propone la Cámara de Comercio Internacional para una correcta interpretación de los Incoterms. Como pueden observar, cada uno de esos criterios se descompone de dos grupos. El primer criterio, modo del transporte, existen dos grupos como pueden observar. El grupo 1 y el grupo 2. El grupo 1 se llama polivalente. Polivalente. Y dentro del grupo 1 polivalente, ¿qué Incoterms tenemos? Los que están ahí. S-word, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU y DDP. Hoy día no voy a decir nada de eso porque tenemos 3 sesiones. Hoy día me voy a referir, tal como lo dijo Marcelo, al grupo número 2, que se llama marítimo, donde tenemos, ahí lo ven en rojo, FAS, FOB, CFR y CIF. Esos son los 4 Incoterms marítimos, el grupo 2. Como pueden observar. Si ustedes cuentan la cantidad de Incoterms que hay en el grupo polivalente y el grupo marítimo, acá tengo 7 y acá tengo 4. La verdad que 7 más 4 es 11. Efectivamente, 11 son los Incoterms de la versión 2020. 11. Ustedes verán que acá se repiten en el pago del transporte internacional y en la transmisión del riesgo. Se repiten los Incoterms. ¿Por qué se repiten? Porque estamos analizando otros criterios. Primero era el modo del transporte. En segundo término, ¿quién paga el flete principal? Si lo paga el vendedor o lo paga el comprador. Y el tercer criterio es dónde se transmite el riesgo, si en el país de origen o en el país de destino. Pero los Incoterms son 11. 11. Y hoy día vamos a dar cuenta de estos 4. ¿Les parece? Me encantaría que tuvieran una calculadora, un lapicito y vamos con esto hoy día, que yo creo que les va a servir bastante. Vamos entonces. El primer Incoterm del grupo 2 marítimo se llama libre al costado del buque o libre al costado de la nave. Eso está escrito en español. En inglés se conoce como free alongside ship. Free alongside ship, como está escrito ahí. Free alongside ship.
y su nomenclatura es FAS, la F, la A y la S, libre al costado del buque. Voy a seguir contigo, Nelson. Voy a seguir contigo, Nelson. Ahí. Tú estás en España, ¿te parece? Perfecto. A ver, vas a seguir aquí en España. Bien, vamos bien. A ver, parece que te voy a tirar para otro lado, parece. Ya, dejémoslo ahí en España. En España. ¿Qué tengo que hacer yo en FAS, Nelson? Hemos acordado FAS. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que contratar a la agencia de aduana Zulueta. Perfecto. Para que me Yo haga tengo todo que contratar a la agencia de aduana Zulueta. ¿Para qué? Para que ellos me hagan el trámite aduanero, lo que se conoce como el DUS. Esa es mi pega, esa es mi pega. Yo tengo que contratar a un agente de aduana. Ahí no dice Zulueta, ni dice pega, dice trámites aduaneros de exportación. Esa es mi responsabilidad. Como tú estás en España, Nelson, como tú estás en España, tengo que gestionar el certificado de origen. Vayan dándose cuenta ahí en vendedor. Yo tengo que gestionar el certificado de origen. Yo tengo que mover la mercancía al primer medio de transporte. Si yo estoy en Chile, tendré que subir la mercancía a un camión o tal vez a un vagón de ferrocarril. ¿Por qué? Porque estamos hablando de carga homogénea. Estamos hablando de carga a granel. Carga a granel. Estos Incoterms son graneleros, no son polivalentes. No es para mercancía en contenedor. Es para mercancía que va dentro de las bodegas del buque. Es un Incoterm exclusivamente del transporte marítimo. Es un Incoterm exclusivo del transporte marítimo. Yo me tengo que preocupar de los trámites aduaneros, de los certificados, de cargar la mercancía en el primer medio de transporte, sea un camión, sea un ferrocarril. Tengo que preocuparme de gestionar el flete interno, como dice ahí. Y no solamente eso, una vez que llega al puerto, ¿qué tengo que hacer? Miren la foto, por favor. Tengo que dejar la mercancía lo más cerca posible del barco, al costado del barco, y si no puedo dejarla al lado del barco, lo más cerca de las instalaciones que me van a llevar la mercancía arriba del barco. Observen esos montoncitos que hay ahí de material. Esta es una foto verdadera del norte, y ahí hay unas cintas transportadoras, ¿no es cierto?, que hacen que la mercancía suba a bordo del buque. Todo esa es mi responsabilidad. Toda. ¿Y cuál es tu responsabilidad en este caso, Nelson? Dime, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ahí está escrito. ¿Qué tienes que hacer? Está escrito. El carguillo del buque, del flete internacional hasta puerto de destino. ¿Qué Descargar en más? puerto de destino, tomar el seguro internacional, el trámite aduanero de flete internacional a planta de descarga en su planta. Perfecto. O sea, me preocupo Pregúntame, ¿por qué está en rojo el seguro internacional? Pregúntame. ¿por qué está en rojo el seguro internacional? Porque aunque ustedes no lo crean, de los 11 Incoterm, esto anótenlo por favor, que muchos no lo saben, de los 11 Incoterm que existen, solamente 2 existe obligación por parte del vendedor de contratar seguro, obligación. ¿Saben cuáles son? CIF y CIP. Solamente en esos 2 casos existe obligación por parte del vendedor de contratar un seguro. Entonces, si estoy analizando FAS, mira Nelson, estamos analizando FAS, ¿no es cierto? Sí. Dale. Mira lo que voy a mostrarte acá. Mira lo que te voy a mostrar acá. Estamos en el tercer criterio. Transmisión a Yo bordo. estoy en Chile, tú estás en España. Dime, ¿dónde está FAS? Está aquí, ¿no es cierto? Sí, abajo. Ahí está. ¿Qué significa eso? Que yo te transfiero el riesgo a ti en el país de origen, en Chile. Yo te paso la mochila del riesgo a ti en Chile. En consecuencia, tú tendrías que contratar el seguro por el transporte hasta España.
pero siempre y cuando quieras hacerlo, porque no es obligatorio. Ustedes deben saber que en Chile existe el famoso 2% teórico sobre el valor FOB. Bueno, en otros países existe exactamente lo mismo. Acá, yo no tengo ninguna obligación de contratar un seguro, y tú tampoco, Nelson, pero como el riesgo está transferido en Chile, tú tendrías que tomar la iniciativa de contratar un seguro, porque yo estoy, mira este dibujito que está acá, el riesgo, mira esta flecha azul que está acá, esta figurita, yo te estoy transmitiendo el riesgo acá en el costado del buque. Lo que pase en el costado del buque hasta el puerto de destino es tu responsabilidad. En consecuencia, serías tú quien debiera contratar el seguro. Lo coloqué en rojo solamente porque no es obligatorio. Si tú llegaras a tomar la decisión de no contratarlo, no pasa nada del punto de vista documental. El único problema que podría ocurrir es que exista una avería gruesa y la carga se vaya a pique y se pierda la mercancía y te pillen sin un contrato de seguro vigente. Pero la verdad en que en FAS no existe obligación ni para el vendedor ni para el comprador de contratar un seguro internacional. Como ven Pero acá, Alejandro, esta se me cayó el figurita internet. está explicando claramente que en FAS yo debo correr con todos los costos, todo lo que está escrito aquí en amarillo, hasta el costado del buque, ahí está la flecha azul, y de ahí en adelante tú, Nelson, y los riesgos se transmiten en forma también simultánea. Francia, cuéntame. Hola, buenos días. En el caso del ejemplo que estás dando, ¿me escuchas bien, Alejandro? Te escucho perfecto. Ok. Entonces, en ese caso, ¿cómo iría tu factura? En la factura está el total del valor de la mercancía y hay un concepto al final que diga FAS y los costos del FAS, o solamente debes especificar el término sin poner Sí, un valor, lo que no, te está costando a ti. perfecto, Francia. Hagamos cuenta, Francia, que tú estás en España. ¿Me estás escuchando? ¿Sí? La factura comercial debiera decir FAS asociado a un puerto y un valor. Y un número, una cantidad, eso es lo que debiera indicar la factura comercial. El Ya. valor de la mercancía más todos los costos hasta dejar la mercancía en el costado del buque. Es decir, es todo esto que está aquí, el valor de la mercancía más todo esto que está aquí. Ujú. Ya. ¿Vale? Sí, Bien. claro. Ahí hay una fotografía, ahí hay un servidor en un embarque de granel en el puerto de Sevilla, ese soy yo, y aquí hay una foto también que clarifica bastante lo que significa FAS. Eso es FAS. Como pueden observar, la mercancía está al costado del buque. Hay dos posibilidades, que la mercancía esté al costado del buque o cerca, como están viendo en esa fotografía, cerca de las instalaciones de la infraestructura que va a llevar la mercancía arriba del buque. Hay otra persona que me quiere preguntar algo. Sí, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo Si estás? pueden subir el tono de la voz, se los voy Aló, a aló, aló. agradecer. ¿Me escuchas? Sí, ahora ¿Me sí. escuchan? Sí. Sí, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Una consulta. Cuando hablamos del FAS, tú hablabas de que el vendedor, en este caso, debería dejar la carga lo más cerca del buque, ¿cierto? Sí. ¿Ya? ¿Quién es el personaje o quién es el ente que se preocupa del carguío en el buque? Si yo asigno un transportista, ese transportista va en un camión, por ejemplo, ¿cierto? Y trae carga a granel, la tiene que subir al barco o dejarla lo más cerca. ¿Hay un ente que toma esa carga y la sube al barco? ¿Tengo que dejarla en un depósito y ellos lo hacen? ¿Cómo funciona eso? Y tú me estás preguntando por FAS. Sí, sí, correcto. Ya. ¿Cómo te llamas tú? Johnny, ¿Ah? Johnny. Ya. Mira, yo estoy exportando mineral desde en el norte de Chile. Un mineral. Yo tengo que meter la mercancía en un carro, ¿no es cierto? Un transporte hasta el puerto de Mejillones. ¿Ya? Ujú. Y llego con mi mercancía al puerto de Mejillones. Yo para dejarla así arrumada necesito de los servicios de una empresa de estiva que se llame Johnny. Yo te contrato a ti y eso es de mi costo. Yo la dejo ahí. Ok, Ahí yo la hay un dejo ahí. tercero. Hay un ¿Ah? tercero.
Hay un tercero ahí entre medio, digamos. Claro, ahora en la industria minera, este negocio es un negocio ampliado. Las empresas mineras no solamente exportan cobre, sino que tienen absorbido todo el tema, porque la verdad que están totalmente incrustados en el tema portuario y las empresas son asociadas a al mismo complejo minero. En consecuencia, a veces no se terceriza porque son ellos mismos. Ya, ok. ¿Vale? Gracias. Muy bien. Acá les voy a presentar Me imagino ahora. que por costo, ¿Aló? me imagino que Cristian por González, costo. cuéntame. Sí, buenos días, profesor. Hola, Cristian, cuéntame. Mire, yo tengo la siguiente duda, inquietud. Normalmente cuando uno toma la decisión, por ejemplo, de realizar un negocio de exportación, eh, tiene que incurrir en una serie de costos. Uno de ellos es, por ejemplo, el de la contratación de una agencia de aduanas como en la que usted trabaja. Pero adicionalmente, uno para poder realizar estas operaciones necesita contratar los servicios de otras empresas adicionales, como por ejemplo la de un agente embarcador, la de un operador logístico y la de una persona o empresa que pueda hacer la gestión de ingresar al puerto las mercancías. Todo eso significan costos que de alguna manera inciden en la formación de los precios a partir de los 5 terms. Si usted nos pudiera recomendar algunas guías para poder identificar esos costos y eventualmente poder estimarlos razonablemente. Sí, acá en el contexto del Incoterm que les estoy mostrando en este minuto, que es FAS, en eso estoy en este instante. Mira, ahí estoy. Si yo estoy vendiendo a este cliente, Cristian, tú mismo, Cristian, tú estás en España, yo te estoy vendiendo una mercancía FAS, efectivamente yo contrato a un agente de aduana. El agente de aduana me va a dar su servicio. Eventualmente me puede dar el servicio de certificación porque son servicios que las agencias de aduana dan. El carguío, el primer medio de transporte, yo tengo que contratar un operador logístico. Aquí tengo muchas posibilidades. Si yo tengo un carguío, anda leyendo lo que dice ahí. Tengo un carguío del primer medio de transporte, después tengo un flete interno y después tengo una descarga del primer medio de transporte en el puerto de embarque. Tengo 3 operaciones. Yo soy libre de segmentar en 3 proveedores para esas 3 operaciones, para el carguío, para el flete interno y la descarga en el primer medio de transporte. Libre. Pero si yo quiero concentrar en un solo operador logístico, una empresa que me dé el servicio integral, le doy toda la gestión para que me haga el carguío, el flete interno y la descarga y me haga una sola factura. Eso va a depender del manejo que tengo del negocio, de que si conozco los proveedores, del tipo de mercancía de que se trate, pero perfectamente yo podría concentrar todo eso en un solo operador y no tener tantas acciones administrativas, por así decirlo, distintos proveedores. No sé si te contesto la pregunta. Sí, Cristian. profesor. Sí, muchas gracias. Sí, lo que pasa es que, mire, lamentablemente hoy día uno de los principales problemas de la pequeña y mediana empresa que se está intentando de alguna manera incursionar en el negocio de la exportación, muchas de ellas quedan prácticamente fuera de combate en el primer paso porque como desconocen todos estos trámites y estos costos, en buen chileno terminan pagando el noviciado. Entonces, Exacto. todas las empresas, al final de cuentas, por decirlo en forma bien vulgar, común y corriente, pagan el pato y resulta que por costo terminan quedando fuera del negocio de exportación. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Yo tengo una actividad práctica que les voy a mostrar al final y más o menos resume lo que tú me estás diciendo, ¿ya? Ok, profesor, muchas gracias. Vale. Rápidamente, ¿qué es FOB? ¿Qué es FOB? Es exactamente lo mismo que FAS, más, pero evidentemente tiene que haber una diferencia entre FAS y FOB. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora yo, el exportador,
tengo que dejar la mercancía arriba del buque. O sea, no basta con dejarla al costado del buque. Observen la fotografía. La mercancía ahora hay que dejarla a bordo del buque, arriba, arriba. ¿Y qué significa dejarla a bordo? Ojo, no es tirarla arriba. Hay que dejarla, observen, bien estibadita, bien ordenadita. Si yo voy a tirar cajones grandes, maquinaria grande en la cubierta del buque, ojo, una palabra técnica, la tengo que trincar. Pero como estoy hablando acá de granos, observen la fotografía, los granos no se trincan. Los granos se triman. ¿Qué significa trimar? Lo mismo que hace mi nieto cuando va a la playa. ¿Qué hace mi nieto con la playa? Va con su balde y llena el balde con arena y con su manito la aplasta de tal forma de que el balde no lo dé vuelta a mi nieto chico que se puede caer. Que el balde vaya bien equilibrado. Bueno, esa bodega que está ahí falta que la trimen. Una vez que la mercancía está dentro de esa bodega y está bien ordenadita, bien aplastadita, se cumplió con el FOB. Eso significa FOB. Y todo lo demás, lo que viene después, es por cuenta de quién, de Nelson. Tiene que contratar el flete internacional, tiene que pagar la descarga y nuevamente el seguro internacional está en rojo porque Nelson no está obligado a contratar el seguro, solamente en CIF y en CIP. Eso es FOB. Ahí hay una foto bastante buena de lo que es dejar la mercancía dentro de la bodega. Ahora viene costo y flete. Cost and Freight, costo y flete, CFR. ¿Qué significa costo y flete? Voy a ir rápido. Ya sabemos lo que es FOB. CFR, ¿qué significa? Yo, Alejandro, ahora tengo que cumplir con Nelson en dejar la mercancía en el puerto de destino, supongamos en el puerto de Valencia, porque dijimos que Nelson está en España. Ojo, pero la mercancía arriba del buque, ojo con eso, sin descargar. O sea, CFR implica todo lo que yo ya he explicado, porque esto se va acumulando, y le agrego el flete marítimo desde el puerto, no sé, de Mejillones, por ejemplo, hasta el puerto de Valencia, pero una vez que llega la mercancía a Valencia, sin descargar. ¿Quién tiene que descargar? Yo, El el comprador. Exactamente. Y nuevamente dice ahí seguro internacional con rojo porque no es obligatorio. Eso es costo y flete. Y finalmente, ¿qué tenemos? El famoso CIF, costo, seguro y flete. flete. Les cuento algo, es exactamente igual a CFR en términos logísticos, en términos operativos. Es exactamente igual. Pregúnteme dónde está la diferencia. Pregúntame, Nelson, dónde está la diferencia. ¿Dónde estaría la diferencia en este caso? Que yo aquí estoy obligado a contratar un seguro en beneficio tuyo. Aquí estoy obligado a contratar un seguro en beneficio tuyo. ¿Qué es lo que propone la Cámara de Comercio Internacional? Anoten esto. ¿Qué propone la Cámara de Comercio Internacional? Una compañía de seguro de prestigio. ¿Y qué es una compañía de seguro de prestigio? Una compañía que esté al alero del Club de Londres, el Instituto de Londres, que es la mayor organización de seguro, donde las principales compañías de seguro del mundo se reaseguran ahí. Eso es lo que tengo que hacer yo, contratar un seguro. Ojo, otro concepto importante, yo soy el asegurado. No tú, Nelson. Lo que pasa es que tú eres el beneficiario. Muchas veces ocupamos mal los términos. El que está asegurado soy yo. No obstante, en la póliza tengo que dejar claro que el beneficiario, en caso de un siniestro, va a ser el importador, va a ser Nelson. Eso es CIF. En términos operativos, en términos logísticos, es igual que CFR. Miren, aquí vamos rápidamente con un ejercicio porque el tiempo me está pillando. Me gustaría que tomaran un lápiz y un papel. Yo sé que este ejercicio le va a gustar mucho a Marcelo Blaser. Ustedes saben que Argentina es un país granelero. Es un país que tiene mucho trigo. Mucho.
La tierra de Sampaoli, el ex entrenador de la Chile y de la selección, nació en Casilda, un pueblo de la provincia de Santa Fe en Argentina. Ahí hay trigo. El costo de producción de este trigo son $60.000. Un exportador argentino tiene un costo de producción de $60.000, como pueden observar. Este exportador argentino puede averiguar dentro del gran listado de despachantes de aduana que hay en Argentina, el agente de aduana que estime conveniente, porque tiene que contratar un agente de aduana. Luego tiene que cargar la mercancía al primer medio de transporte. Ven la fotografía, ¿no es cierto? Se está subiendo un camión. Después la mercancía hay que moverla a un molino. Hay que llevar la mercancía a un molino. Y luego el transporte terrestre tiene que ir al puerto de Rosario, que se va a embarcar la mercancía. ¿Cuánto cuesta todo eso? $3.000. $3.000. Pero el molino, la molienda, me está cobrando 0,018 toneladas métricas. ¿Y cuántas toneladas métricas son? 50.000. Si yo multiplico las 50.000 toneladas métricas por 0,018, me da un valor. ¿No es cierto? Si sumo todo eso, los 60.000 más los 3.000 son 63.000. Y esta multiplicación de 0,018 por los 50.000 me da 900. En consecuencia tengo 63.900 de costo. Una vez que la mercancía llegó al puerto de Rosario, hay que descargar, hay que sacar la mercancía del camión. ¿Cuánto cuesta eso? 0,065. En consecuencia, el THC en Rosario son $3.250. ¿Cuánto es el costo total del exportador argentino? $67.150, como pueden observar. ¿Cuánto quiere ganar el exportador argentino? Porque esto no es beneficencia, esto es un negocio, quiere ganar un 20%. El 20% de 67.150 son 13.430. Si le suma el profit al costo total, el exportador argentino puede obtener su valor FAS en el puerto de Rosario por $80.580. Eso es el Incoterm FAS Rosario, siempre asociado a un puerto. Una señorita me preguntaba recién cómo se coloca en la factura, de esa forma, FAS Rosario 80.580, donde la entrega física de la mercancía ocurre al costado del barco y la transmisión de los riegos ocurre también en forma simultánea, al costado del barco, 80.550. Ese es el valor FAS. ¿Ya? Entiendo que el seguro entonces sería hasta el barco y después yo tendría que asegurarme de otra manera, tener otro seguro. Muy buena pregunta, Nelson. Yo, si soy una persona totalmente apegada a los Incoterm, ¿yo qué diría? Yo no voy a asegurar la mercancía porque la tienes que asegurar tú. La tienes que asegurar tú una vez que yo la entregue en el puerto de Rosario. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si ocurre algo malo en el trayecto antes de dejar la mercancía en el puerto de Rosario? La responsabilidad es mía. En consecuencia, Nelson, tu pregunta es muy buena. Yo debiera hacer un seguro local desde mi planta hasta el momento que yo estoy entregando la mercancía. ¿Por qué? Porque yo todavía no he transferido el riesgo. El riesgo que tú tienes que contratar, el riesgo es por el flete principal desde el puerto de Rosario a Mejillones, pero la parte argentina, yo debiera preocuparme con un seguro local por la eventualidad que pueda ocurrir algo malo. Muy buen comentario. Eso es entonces FAS. Ahora, yo quiero saber el valor FOB. El valor FOB. El valor FAS Rosario son 80.580 que está calculado. ¿Y cuánto cuesta subir la mercancía arriba del barco? Observen, 0,028 por tonelada métrica. Si ustedes multiplican 50.000 por 0,028,
El THC sería 1.400. La gestión portuaria en Rosario serían 1.400. Si ustedes suman el valor FAS y el THC, nos da un costo total de 81.980. Y yo quiero ganar un 8%, 6.558. Establezco entonces que el valor FOB del exportador argentino son 88.538 dólares, como pueden observar ahí. ¿Dónde se entrega la mercancía en FOB? Arriba del buque, debidamente estibado, debidamente trimado. ¿Y dónde se transfiere el riesgo? También a bordo del buque. En consecuencia, Nelson, antes que me hagan la pregunta, también yo debiera cubrirme con un seguro local, porque puede pasar algo malo antes. Exacto. Eso es FOB. Ahora, para terminar, ¿cuánto debería pagar el cliente chileno? ¿Cuánto debería pagar el cliente chileno? Porque aquí se pactó FOB Rosario. ¿Ah? Miren lo que dice ahí. El acuerdo es FOB Rosario. Esa es la negociación. Entre vendedor y comprador se acordó FOB Rosario. ¿Pero cuánto paga el chileno? Hay una naviera, existe una compañía naviera. ¿Cuánto cobra por flete marítimo de Rosario a Mejillones? 0.67 por tonelada métrica. Si multiplicamos 0.67 por las 50.000, como pueden observar, nos tenemos un flete marítimo de 33.500 dólares. Esta naviera cobra un bunker, que es el ajuste del petróleo de un 11%. ¿Cuánto es ese 11% del flete marítimo? 3.685 dólares. ¿Cuánto cobra esta naviera por la emisión del documento de transporte por el BL? 35 dólares. Si se suma el flete marítimo más los recargos, tenemos un valor de 37.220 dólares. El cliente chileno estima de que el mar siempre es muy ordenadito, que no hay olas, que no hay problema, no hay peligro de tsunami, qué sé yo. El importador chileno no quiere contratar seguro. No es problema. No es problema si los seguros no son obligatorios cuando se acuerda FOB. Pero el cliente chileno tiene que tributar. Tiene que tributar. Y tributar significa entonces que tiene que conocer un valor CIF. ¿Cómo lo hace entonces si no hay seguro contratado? Aplicamos un 2% teórico. Miren lo que está ocurriendo acá. Tenemos un CFR Mejillones de 125.758. ¿De dónde sacamos ese valor costo y flete? 125.758. De sumar los 37.220, que es el flete marítimo, más sus costos, más la parte del FOB, que son 88.538. Si sumamos los 88.538 más los 37.220, tenemos un valor costo y flete de 125.758 dólares. Como no hay seguro contratado, aplicamos un 2% teórico del valor FOB. El valor FOB son 88.538. El 2% asciende a 1.770,76. Con ese dato del seguro teórico, podemos conocer el valor CIF Mejillones, que son 127.528 dólares con 76 centavos. Como este producto está ingresando a Chile libre de gravámenes, como dice ahí, 100% rebajado, el ad valorem en Chile es 0. En consecuencia, la base imponible es igual al valor CIF, exactamente igual. El IVA, que es el 19% de la base imponible, asciende a 24.000 y fracción. Y lo que habría que pagar a la Tesorería General de la República, ¿no es cierto?, sería, en términos de dólares, esos mismos IVA, los 24.230,46. Tendríamos que mirar el valor del dólar aduanero del momento para saber cuánto pagar en pesos chilenos. Y finalmente... Si tuviéramos ad valores, deberíamos agregar, sacar el 6%. ¿Perdón? Si tuviéramos un ad valores, deberíamos sacar el 6%, ¿verdad? Por supuesto, si este producto que estoy inventando que llega a Chile no está negociado en el acuerdo, en este caso el acuerdo Chile-Mercosur, si no estuviera negociado, sería el 6% que es el régimen general. Correcto.
Esta agencia de aduana no es Zulueta porque está cobrando muy caro, está cobrando un 0.45 sobre el valor CIF. ¿Cuánto sería? 573,98. Y finalmente, y este es un tema importante que puede quedar para otras sesiones, otras charlas más adelante, miren, habría que pagar la descarga de la mercancía en mejillones. ¿Cuánto es la descarga? 0.1 por tonelada métrica. Es decir, $5.000 habría que pagar, ¿no es cierto?, a una empresa de muellaje. Estas son cargas FIO. FIO significa Free In and Out, es decir, donde el buque no se responsabiliza por descargar la mercancía. Tiene que ser una empresa especializada que se sube arriba del buque y toma la gestión de descargar esta mercancía. Esto es lo que pasa con los graneles. Esto es lo que pasa con los graneles. Eso es un poco lo que les quería contar hoy día. Acá tenemos el resumen. Tenemos un valor FAS Rosario de 80.580. Después tenemos un valor FOB Rosario, que sería el valor de la factura, porque se acordó FOB de 88.538. Un valor CFR en mejillones por 125.758. Y finalmente un valor CIF, que es lo que nos sirve a nosotros para poder tributar y pagar y hacer que el ingreso a Chile sea legal, lo que significa una importación. Eso es lo que tenía para ustedes para compartir, chicos. Espero que haya sido de utilidad